sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. En esta ocasión vamos a hacer una especie de directo. Básicamente es ver qué noticias o qué se dice en Twitter. Casi sin filtros, simplemente distinguiendo un poco las noticias que parecen más relevantes. Por supuesto, intentándonos centrar en lo que es la teoría de pasadizo o temática. La reunión secreta. España ya tiene casi 100 impuestos en vigor, sumando la fiscalidad nacional, la regional y la local. ¿Alguien sabe en qué cosas va a parar el dinero de los impuestos?, preguntan. La verdad que es incluso tentador entrar a ver qué comentarios hay en cada uno de los puntos. Pero vamos a obviar toda la parafernalia política o de ideología de cualquier tipo y simplemente vamos a contar los titulares, para que cada uno opine lo que quiera dentro de lo que se pueda, teniendo en cuenta la selva que es Twitter. Y por ello nos adentramos en ella para ver qué hay en sus suburbios. Lo siguiente es una publicación de Litterland. Lo que me llama la atención más que el texto es la imagen, entre enigmática y yo diría que explícita. Es una plaza antigua con unas casas como cerradas, bastante deshabitadas. Y está lloviendo y en el centro hay una figura, parece ser una mujer con un paraguas rojo. A sus espaldas queda un gigante charco que ocupa gran parte de la plaza y justo enfrente, con un fondo de nubes negras y la lluvia que se ve cayendo con un contexto, un aspecto lúgubre, hay una especie de hotel, pero como decíamos está como cerrado y lo más llamativo es la frase que tiene en su letrero, con unas letras rojas brillantes de los hoteles o moteles de más baja calidad, que además se refleja en el charco. Y la frase dice, "Oh, shit". Un poco más abajo, Materia publica: una antigua caverna que almacenaba petróleo en caso de una nueva contienda mundial se convertirá en un gigantesco depósito de energía térmica, subterráneo, capaz de proporcionar calefacción a toda una ciudad. Se trataría de un gigantesco termo subterráneo en un proyecto sueco para convertir una caverna en una enorme bolsa de agua, que demuestra que se puede caminar hacia el net zero de la energía, digamos. También la siguiente publicación es de Materia y dice que en la última década han desaparecido entre el 20 y el 40% de las colonias de abejas en todo el mundo. Afirma que los pesticidas, las infecciones bacterianas o el cambio climático están detrás de este holocausto, que lo pone entre comillas, ya que tiene graves consecuencias para la naturaleza, concluye. Algo que casi todos sabemos o deberíamos saber, que un mundo sin abejas tendría devastadoras consecuencias, ya que el papel de las abejas y de los insectos similares polinizadores de las plantas son prácticamente necesarias para la supervivencia de la humanidad. Sí que dicen que aunque esto se haya dramatizado en exceso, su trascendencia en la naturaleza es vital, pero más allá de ello es como un reflejo de que en vez de mejorar con las nuevas tecnologías hacia un mundo digamos más sostenible, lo que se hace es ir, algunos dirían que hacia atrás, otros dirían a que no se está aprovechando bien. De hecho, recuerdo en Twitter también hace un tiempo reciente que había una imagen de un limpiaparabrisas de un coche que hace unas décadas aparecía como todo lleno de mosquitos salpicados, estallados, digamos, todo limpiaparabrisas, y en la actualidad prácticamente no había ninguno, como dando a entender que estaba desapareciendo gran parte de la diversidad de los insectos, ya que teóricamente son las especies que pueblan la Tierra, o sea, en número y en diversidad, y sería un reflejo de cómo vamos acabando con nuestra diversidad. Al ser insectos, pues casi no nos damos cuenta.
Editorial Espasa hace mención a un libro que descubriría la Ciudad de México y se llama México, la novela. Bueno, este tipo de publicaciones, vuelvo a decir que aparecen continuamente, como que al final Twitter, como otras plataformas, se convierten más en una continua propaganda dirigida que en lo que promulga ser desde sus orígenes. Otra publicación de la SEAE, retuiteada, sobre la soberanía alimentaria. Hola, ya hemos publicado nuestro número de verano 47. Sequía y nuevo modelo alimentario. A socias y suscriptoras os llegará pronto. En digital iremos liberando contenidos aquí. Y dan el enlace. Básicamente habla sobre la sequía y el nuevo modelo alimentario y las alianzas que hay contra la agroindustria en Francia, tema actual, y tiempo de ruralismos. Aquí entiendo o cabe mencionar cómo últimamente estamos descubriendo muchos urbanitas que buscan el descanso de la zona rural o bueno, todo lo que pueda envolver, pero sin la parte realmente rural. La revista National Geographic comenta que en un esfuerzo por seguir estudiando lenguas milenarias, investigadores de la Universidad de Tel Aviv han creado una inteligencia artificial para estudiar mejor el acadio. Reviven el acadio, que es un idioma antiguo, a través de inteligencia artificial para seguir estudiando lenguas milenarias, con la que no se trata únicamente de ver hacia el futuro, sino también de observar el pasado. Además, opta por una democratización más equitativa del conocimiento, ya que puedes tener al alcance de unos tecleos la información necesaria, sobre todo teniendo en cuenta que muy pocas personas son capaces en el mundo de descifrar estas lenguas antiguas. Incluso podría traducir el acadio al inglés. Esto conllevaría de alguna forma a hablar una lengua muerta. El acadio es una lengua que se hablaba en la antigua Mesopotamia. Este idioma fue de suma importancia durante el milenio II a.C., pues no solo se usaba en su región de origen, sino que era una lengua franca en el antiguo Oriente Próximo. El coronel Pedro Baños publica un tuit que dice, algo así la traducción, como que los bancos australianos comienzan a poner fin al dinero físico, como que no puedes sacar dinero de los cajeros o que está limitado. Y dice, o se hace la pregunta, o nos hace la pregunta, ¿cuánto tardaremos en vivirlo en Europa? Seguramente no demasiado tiempo, dice. De hecho, algunos países ya han entrado en esta dinámica, como todo, con sus luces y sombras, que no son pocas, en cuanto al control del ciudadano se refiere. Hay que decir que ha provocado bastantes reproducciones, retweets, me gusta, respuestas e incluso citas, lo que expone esa preocupación por el afán del control y contra la libertad. El País publica un artículo que dice que cuenta la leyenda que Descartes ideó el concepto de coordenadas al preguntarse cómo podría describir la posición de una mosca que se movía en el techo de su habitación. El apéndice del discurso del método que revolucionó las matemáticas. El Jardín de Charles dice: un miembro del servicio secreto supervisa el paso de una familia de patos por la avenida Pensilvania frente a la Casa Blanca en Washington. En la foto se ve una bicicleta que pone police y un pato con sus patitos. A veces uno se pregunta hasta qué punto esto es noticia digna de publicar, o mejor dicho, cuál es el trasfondo, si es que lo hay. No sé cuál es la peor de las dos cosas, que no lo haya o que la noticia no sea sinceramente relevante. Zenda indica: la otra mitad de París se cuela en las calles y las casas, los hoteles y los cafés, las bibliotecas y los clubs nocturnos que habitó una apabullante galería de excéntricos parisinos. Y explica que la obra de no ficción recomendada este martes es La otra mitad de París, de Josep Escarafia, publicada por Periférica. Esto, puede ser un simple detalle de aprovechar la coyuntura del problema actual en la ciudad parisina o en toda Francia en general. Lo que nos llama la atención es cómo prácticamente no hemos visto ninguna noticia más o ningún Twitter más en este caso, pero en general en los medios globalistas prácticamente no se ve
a no ser alguna declaración típica de, no sé, del propio presidente o las cosas más formales, pero no estamos teniendo, en mi opinión, una información detallada, teniendo en cuenta que París, o Francia en general, es un país que decapitó a 2 reyes y decapitó luego a los que habían decapitado a los reyes, vamos. Por otra parte, Ecologistas en Acción publica un manifiesto sobre la plaga de los plaguicidas, una presentación que van a hacer en la FT en Madrid el 7 de julio a las 11. Es cierto que hace poco se hablaba también de ese intento de limitación o de protesta por el uso del glifosato, que debería estar, ya prescribió en el año 91 y debería estar mucho más limitado. Y entiendo que en esa coyuntura van a tratar este tema. Dice, ante el uso y abuso de plaguicidas sintéticos en agricultura y la carga tóxica que conlleva, llega uno de los documentos más reveladores con propuestas realistas y realizables. De hecho, hace poco comentábamos el caso de Singenta, de cómo quiere hacer entender o malentender a la gente de a pie cómo los plaguicidas son buenos, o que si no se utilizan y estás a favor de no utilizarlos, más allá de tu salud, estás poniendo en peligro la seguridad alimentaria, en el sentido sobre todo de cantidad de alimentos. Como que pasaríamos hambre por tu culpa, que no quieres que haya plaguicidas. El doctor Martín Moreno retuitea un impresionante salto de ballena. Es una ballena colosal, parece una ballena azul. Lo que llama la atención que en este tipo de vídeos en Twitter, esa parte visual que no tiene ningún trasfondo. Y muchas veces nos detenemos, bien sea una imagen de una galaxia o cualquier otro tipo de imágenes, sobre todo de la naturaleza. O si bajamos un poco más, vemos aquí una lechuza blanca, Tito alba, que vuela en la Reserva Natural de Ham Wall, en Reino Unido. Lo que nos dice que el aspecto, ese contraste de la naturaleza más viva con la tecnología del refugio, cada uno en su momento menos natural, digamos, bien sea viajando en el metro o en casa o esperando delante de una pantalla. Quiero decir que es como una ventana al mundo real o a esa naturaleza salvaje a la que pertenecemos y que prácticamente se nos olvida muchas de las rutinas del día a día, sobre todo en el mundo menos natural o rural. De hecho, en la siguiente imagen aparece un parque y casi de fondo se ven lo que llamaríamos malas hierbas, y en muchas ocasiones me viene a la memoria cómo simplemente asomarse a una de esas malas hierbas, digamos, y hacer un zoom como la cámara, un macro, incluso con nuestros actuales móviles que son suficientemente aptos para ello, se detecta, algo más de vida, justo al lado del asfalto y de la gente corriendo de un lado a otro. WebMD publica un artículo que comenta, o lo que me parece a mí entender en la introducción, es que el magnesio ayuda a tu cuerpo sobre todo para temas de proteínas y de huesos, y muestra una imagen que es prácticamente espeluznante, tal y como yo la entiendo, que es un hueso que parece con pequeños huecos, los alveolos que genera la masa ósea, que entiendo que es un hueso bien formado, y luego un hueso con, no sé si tendrá osteoporosis o algún problema, que los huecos son casi como cavernas, no son pequeños poros, sino son huecos grandes. Entiendo que es una enfermedad, como esto puedes subsanarlo. En este sentido habla de el azúcar, que mantiene el azúcar estable en la sangre, y que tú puedes conseguir el magnesio con fuentes naturales como nueces, semillas y algunos granos u hojas. Enrique Bunbury anuncia su regreso a los escenarios y un nuevo videoclip que se titula, parece ser, Alaska. Evox publicita un podcast, entiendo, que se llama Terra Ignota, donde descubrirás los enigmas de regiones inexploradas, así como también temas relacionados con la música, la literatura, la política, el arte o el derecho. Y obviamente no es publicidad subliminal que nos pudiera hacer la competencia. Bueno, tampoco queremos en la competencia porque hay muchas más horas para que alguien pueda escuchar podcasts, y hay podcasts que nosotros seguimos prácticamente diariamente. Y con nuestros 50 o 100 escuchantes mensuales, poca competencia iba a haber. Pero bueno, parece curioso este podcast. De hecho,
voy a recomendar algún podcast, de los que yo creo que son programas que llevan suficiente tiempo y algunos nuevos pero que tienen cierto valor. Y todos ellos son probablemente conocidos, como Espacio en Blanco, Protagonistas de lo Insólito, Horizonte, bueno, eso es más un programa de televisión, no sé, todos míticos, Días Extraños, La Escóbula de la Brújula. Bueno, ahí tenéis unos cuantos, seguramente los conozcáis, pero por si alguno no lo conocéis, estaría bien que le echarais un vistazo. Más tweets. Rubén Gisbert sigue con su lucha o información sobre la democracia y bueno, el abstencionismo. Creo que parece ser que hay una convocatoria sobre protestas generales, sin nada que tenga que ver con la política, pero convoca o participa en la convocatoria. Este otro es curioso, comenta de Javier Castro que se pronuncien los más veteranos. Y en la fotografía sale un jabón de lagarto, que solo los más viejos lo conocerán. Pone servía hasta para lavar los platos. F. Pérez Caballero publica una respuesta a un Twitter, no sé si se refería a su podcast o a cuál, pero es importante la reflexión. Comenta: cada oyente es un mundo. Por lo visto el oyente en la publicación pone que tostón, y Francisco Pérez le responde: pues mira, tostón es el nombre de una tapita muy interesante que tomé en Valladolid, y con una copita de vino. Gracias por el comentario. Me ha gustado la reflexión porque hace mención a cómo, aquí nos ocurre, intentas molestarte en añadir más contenido, rebuscar más o incluso darle un aporte más científico o más objetivo, pudiéramos llamar, y consigues todo lo contrario. Con lo cual muchas veces no se sabe qué responder. Como mucho hacer como seguimos haciendo aquí. Continuar hasta que los seguidores o las escuchas queden a cero. Y ni eso, porque a nosotros nos ha ocurrido, hay días que nadie escucha nada y seguimos publicando porque, bueno, es una forma de compartir. Por cierto, aprovechamos para la gente que está haciendo peticiones, que sí, tenemos pendientes dos, uno sobre metal y otro será sobre Egipto. Irán saliendo. María Barrera Piña comenta: ayer ocurrió algo maravilloso en la librería. Una madre estaba con su hija de 16 y le compró 8 libros. La chica no podía esconder su sonrisa y la madre le contó que le había prometido un libro por cada sobresaliente que sacara. Ella pregunta: ¿os habría gustado tener ese incentivo? Pues en mi opinión, o mi respuesta sería, ya solo el hecho de sacar esos sobresalientes llama la atención. Buf, acabo de ver, lo publica en Momentos Virales, un tuit que pone: ¿quién tiene la responsabilidad? Y es, bueno, típicos adelantamientos sin sentido. Son 2 camiones adelantando y el ciclista sale vivo de milagro. No sé cómo lo ha conseguido, pero increíble. Porque al ponerse a adelantar entre varios coches y 2 camiones justo, prácticamente no ha quedado hueco, o sea, casi lo aplastan. Aquí aparece un vídeo que cuelga Jorge Buxade, en el que se ven un coche de policía que lo atacan salvajemente y bueno, hacen salir al policía del interior. Y Guillermo Rocafort contesta a Buxade diciendo: ese vídeo tiene varios años, no es responsable ni veraz el sacarlo ahora como si fuera de estos lamentables disturbios. A esto me refería con el tema político, ideológico, etc. Que aparte de que casi no sale información, suele salir distorsionada. Y es un mal presagio, desafortunadamente. Se debe de leer las cosas en todas las fuentes, incluso las que no nos gusten o que no estemos habituadas, digamos, para poder entender mejor y no dejarnos llevar por opiniones sesgadas o desinformación de cualquier asunto. En este caso es Francia, pero si nos ponemos a rebuscar hay miles de ellos. El gobierno aprobará este martes el fin de las mascarillas en centros sanitarios y farmacias. Los fabricantes de mascarillas se quejan del fin de las mascarillas en farmacias y hospitales.
Los fabricantes que proponen. Javier Sierra publica: recogen 50 perlas metálicas en aguas de Papúa Nueva Guinea, que los científicos creen que pueden haber llegado de más allá de nuestro sistema solar. El astrofísico de Harvard, Avi Loeb, se pregunta si su origen es natural o tecnológico. Reuters.com publica: Estados Unidos ve con creciente preocupación que China, principalmente, y Rusia se estén haciendo con buena parte de los recursos naturales de Sudamérica. Es el caso del litio, esencial para la fabricación de baterías eléctricas, entre otras aplicaciones. Motivo por el cual el Comando Sur estadounidense no deja de advertir a los 3 países productores, Argentina, Bolivia y Chile, sobre sus relaciones con las empresas chinas. José Manuel Nieves publica un tuit que dice: hay un enorme agujero de gravedad en el Océano Índico, y por fin los científicos creen saber por qué. Se trata de un área de 3 millones de kilómetros cuadrados junto al extremo sur de la India, y en la que el nivel del mar es 105 metros inferior a la media. La verdad que viendo la fotografía, si no se para a ver la esfera de la Tierra como sería sin agua, más que esfera parece una masa amorfa, con cierta forma esférica, pero a más de uno le llamará la atención. Por su parte, Amazing Astronomy publica una fotografía que dice: la imagen más clara nunca tomada sobre el satélite de Marte o la luna de Marte, Phobos. Y es cierto, parece un satélite totalmente metálico. Y así lo indican en los comentarios. Alguien pregunta: ¿está hecho de metal? Y la mayor parte de la gente se sorprende, o también le ha llamado la atención este aspecto. Lógicamente el espacio poco a poco se va descubriendo y las imágenes que llegan son verdaderamente fascinantes, no tanto por lo conocido, sino por lo que queda por conocer. The Nobel Prize publica: Marie Curie murió de anemia aplásica el 4 de julio de 1934, como resultado de años de exposición a la radiación a través de su trabajo. Incluso hoy, su cuaderno de laboratorio de 1899 a 1902 es radiactivo y lo será durante 1500 años. Y muestran una foto de su cuaderno. La verdad que poco puedo entender aquí. Por las nubes publica un tuit que dice: ¿cuál es el libro más largo hasta la fecha? En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Una obra compuesta de 7 partes publicadas entre 1913 y 1927, pero que forman parte todas ellas de un mismo conjunto, un total de 1.267.069 palabras, o lo que es lo mismo, 3.031 páginas. Biotech Magazine and News publica un tuit a propósito del Día Mundial del Microbioma. En este artículo escrito para esta revista, con motivo del Día Mundial del Microbioma, sus autoras recuerdan que el microbioma es el conjunto de los millones de microorganismos y su ecosistema que habitan en las mucosas y la piel del organismo, otorgando una protección y realizando funciones para nuestra salud integral que hasta ahora desconocíamos. En él se refieren a un estudio de la Universidad de Granada sobre el uso diario de un dentífrico con una composición natural que es capaz de corregir el desequilibrio del microbioma oral. Es decir, a priori cualquiera podría pensar que esta microbiota de la boca pues es fastidiosa para todo tipo de patologías bucodentales. Pero parece ser que no. Esto explicaría cómo hay gente que nunca se lava los dientes y apenas los tiene podridos. The Doors publica: en este día de 1968, escucha la grabación de los Doors en directo en el Bowl, y te deja el enlace y ponen un vídeo. Bueno, llevamos aquí ya media hora y parece que va a ser suficiente. Si gusta, pues haremos más. Con la música de los Doors nos despedimos. Simplemente añadir que, todo esto que hemos comentado, muchos de los tweets que aparecen no conocemos o no seguimos al autor,
por lo que ni siquiera sabemos de la fuente original ni cuáles son los reflejos que pueda ocasionar. Como siempre cuando buscamos noticias en periódicos o lo que sea, decir lo que pone, para que cada uno reflexione o diga, oh, pues eso no estoy de acuerdo, eso es mentira, o que acertado ha estado, que opine en su interior o con quien quiera. Al que sí conocemos es a Vicente Fuentes, que acaba de publicar. Dice, en 2016 publiqué un vídeo llamado El hombre que vio lo que hay antes de nacer, y una telespectadora se vio identificada con los hechos que sucedieron y le escribió, hoy a las 10 hablará de su caso y lo que le ocurrió. Vicente espera que os guste mucho. De hecho, cuando escuchéis esto probablemente ya lo tengáis en YouTube. Vicente Fuentes lo hemos comentado alguna vez. Lo tengo en estima desde hace años porque lo veo un tipo honesto, que cuenta sin farándula, sin parafernalia. Y desafortunadamente tiene muchos seguidores, pero nunca llega a completar o no se llegan a transformar en visualizaciones reales en su canal. En la línea de la temática de Vicente Fuentes, José Antonio Caravaca publica: si se confirmara que el gobierno de USA tiene naves extraterrestres en su poder desde hace décadas, se debería estudiar en todos los manuales de inteligencia del mundo la capacidad de las agencias implicadas en mantener el secreto y evitar filtraciones a la opinión pública. Y para terminar, una publicación del Resurrection Fest, en la que quiero que retuiteen una publicación de Milita Weiblen, que dice: tengo una amiga a la que le gustó un chaval en el Resu, que se llamaba Jordi, era de Barcelona, tenía una telaraña tatuada en el brazo y una flor en el cuello, entre otros, y que fue a ver a Fever 333. Moreno, pelo corto y ojos marrones. Twitter, haz tu magia.